Atención, noticia de última hora. Los científicos han descubierto que los viajes en el tiempo son posibles, aunque solo en teoría. En realidad la tecnología actual no se ha desarrollado lo suficiente y los viajes del tiempo aún no son posibles. Al menos eso dicen los científicos. Pero imagínate que sea verdad y que en un par de décadas alguien pueda enviar personas al futuro o al pasado. En ese caso, puede que alguno de nosotros sea viajero en el tiempo. Existe una teoría que afirma que cualquiera puede ir al pasado si encuentra un lugar especial conocido como agujero en el tiempo. Hemos preparado algunas historias interesantes sobre personas que lograron vencer la barrera del tiempo. No estamos afirmando que sean 100% verdad, pero eso no las hace menos interesantes. Es tu elección creer en ellas o no. Adelante. Combate aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Esta historia secreta fue eventualmente revelada por los medios occidentales a causa de diversas intrigas políticas. Un piloto de la OTAN reveló los pormenores de un encuentro paranormal. El suceso ocurrió en mayo de 1999. Su avión partió de la base de la OTAN en Holanda, con el objetivo de monitorear las acciones de las partes en conflicto en la guerra de Yugoslavia. Cuando el piloto estaba sobrevolando Alemania, vio de repente unos cuantos bombarderos volando hacia él, pero no se trataba de aviones comunes. Al acercarse, se dio cuenta de que eran Messerschmitts alemanes. Como no tenía armas en el avión, el piloto decidió no revelar su posición y continuar observando. De repente, uno de los aviones fue atacado por un bombardero soviético. Un par de segundos después, las aeronaves habían desaparecido. Tal vez fue una ilusión causada por el exceso de trabajo, o tal vez el piloto viajó en el tiempo sin saberlo. Nunca lo sabremos. Una visita del futuro. En 1897, en la ciudad rusa de Tobolsk, tuvo lugar una extraña historia. En un perfecto y hermoso día de verano en agosto, la policía arrestó a un hombre con vestimentas extrañas y un comportamiento peculiar. Él aseguraba que su apellido era Krapivin. La policía decidió llevarlo a la estación e interrogarlo, pero sus respuestas sorprendieron a todos. Según el hombre, él había nacido en 1965 en Angarsk. No podía explicar cómo había arribado a la ciudad y aseguraba que lo último que recordaba era haberse desmayado después de un severo dolor de cabeza. Al despertarse, Krapivin se encontró a sí mismo en esa ciudad desconocida. La policía llamó a un doctor que examinó al ermitaño y le diagnosticó demencia ligera. Poco tiempo después fue enviado a un manicomio. Avión del pasado. En 1997, la revista WW News publicó un artículo acerca de un misterioso avión DC-4 que aterrizó en Caracas, Venezuela, en 1992. Los trabajadores del aeropuerto vieron un avión acercándose, aunque no aparecía en el radar. Rápidamente contactaron al piloto. Con sorpresa y un poco de miedo, el piloto aseguró que estaba operando el vuelo charter 914 de Nueva York a Miami, con 54 pasajeros a bordo, que debía aterrizar a las 9:55 del 2 de junio de 1955. Finalmente el piloto preguntó: ¿dónde estamos? Sorprendidos, los trabajadores le dijeron que se encontraba volando sobre el aeropuerto de Caracas y le dieron permiso para aterrizar. El piloto no respondió, pero mientras aterrizaba lo escucharon diciendo: «Jimmy, ¿qué es eso?». Seguramente había visto un avión moderno por primera vez. El misterioso avión aterrizó exitosamente, pero el piloto estaba en claro estado de shock. Finalmente dijo: «Algo no está bien». Después de enterarse que había aterrizado el 22 de mayo de 1992, enloqueció. Los trabajadores intentaron calmarlo y le dijeron que la ayuda estaba en camino, pero al ver a los encargados del aeropuerto en tierra, el piloto empezó a gritar: «No se acerquen, nosotros nos vamos». Los trabajadores y los pasajeros intercambiaron caras de sorpresa. El piloto del DC-4 abrió la ventana e hizo señas con algunas revistas para que los trabajadores no se acercaran al avión. Enseguida él prendió los motores, el avión despegó y desapareció. Regresó a su tiempo. Desafortunadamente, el destino de la tripulación y de los pasajeros es desconocido, ya que no hubo ninguna evidencia del caso. Como prueba, en el aeropuerto de Caracas se guarda la grabación de la conversación con el DC-4 y un calendario de 1955 que seguramente se desprendió de las revistas que el piloto usó para hacer las señales. Soldados del pasado.
El año es 1944. Cerca del Golfo de Finlandia tienen lugar las batallas para liberar Estonia. Un batallón de tanques estonio, dirigido por el coronel Trosin, tropezó con un extraño grupo de soldados de infantería que portaban uniformes de otra época. Al ver los tanques, los hombres empezaron a correr, pero uno de ellos no fue demasiado rápido y fue capturado. El detenido solo hablaba francés, así que supusieron que se trataba de un aliado. El soldado fue llevado al cuartel general, pero su historia sorprendió a todos, empezando por el intérprete. El soldado de infantería aseguraba que era un jinete del ejército de Napoleón y, según sus palabras, estaba intentando escapar del enemigo tras haber abandonado Moscú. Igualmente aseguraba haber nacido en 1772. Al día siguiente, personas de un departamento secreto se lo llevaron y nadie volvió a escuchar de él. Un hombre del pasado es arrollado por un auto. Esta misteriosa historia ocurrió en 1952 en Nueva York. En noviembre, un automóvil arrolló a un hombre en Broadway. Su cuerpo fue transferido a la morgue. ¿Cuál no sería la sorpresa de la policía al ver su vestimenta antigua? En sus bolsillos encontraron un reloj antiguo y un cuchillo hecho a principios de siglo. Pero eso no es todo. Lo que más los sorprendió fue un documento que tenía más de 80 años. Al comprobar la dirección escrita en el documento, descubrieron que esa calle había sido cambiada hace más de 50 años. La investigación reveló que el hombre era el padre de una de las mujeres más longevas de Nueva York y que había desaparecido hace 70 años. Para probarlo, la mujer mostró una foto del hombre fallecido en 1884, curiosamente usando el mismo extraño traje. La niña del Titanic. En 1994, un bote pesquero noruego estaba trabajando en las aguas septentrionales del Atlántico cuando encontraron a una pequeña niña de 10 meses. La bebé estaba a punto de congelarse, pero la vida no la había abandonado. Curiosamente, la pequeña estaba amarrada a un aro salvavidas con las palabras Titanic encima. Además, la niña fue encontrada casi en el mismo lugar donde el famoso crucero desapareció. Por supuesto, es casi imposible creer en esta historia, pero en la lista de pasajeros del Titanic estaba registrada una niña de 10 meses de edad. Puede que se tratara de una viajera en el tiempo. Submarino. El tiempo puede burlarse no solo de la gente, sino también de enormes objetos de metal. Parapsicólogos norteamericanos aseguran que el Pentágono esconde información sobre un evento extraño e inusual ocurrido con un submarino norteamericano. La embarcación estaba navegando en las aguas del tristemente famoso Triángulo de las Bermudas, cuando desapareció repentinamente. Segundos después, sin embargo, el submarino apareció de nuevo, en el Océano Índico. Pero además de viajar en el espacio, los tripulantes también viajaron en el tiempo. Cuando salieron del submarino, el capitán y su equipo habían envejecido 20 años. El hipster que viajó en el tiempo. Esta es una historia muy famosa y seguramente la hayas escuchado, pero aún así te refrescaremos la memoria. Esta fotografía es de 1941 y fue tomada durante la inauguración del Puente Oro en Canadá. Y este es nuestro viajero en el tiempo. Puedes ver que está vestido de una manera bastante inusual para su época. Tiene una camiseta y gafas de sol, un estilo completamente diferente al de los años 40. Pero además tiene en sus manos una cámara portátil, que definitivamente no era común en 1941. Este joven es conocido como el hipster que viajó en el tiempo, pero ¿habrá regresado a su casa después del viaje? Nadie lo sabe. Un artefacto chino moderno. Un descubrimiento hecho por arqueólogos en China puede ser la prueba final de que los viajes en el tiempo son posibles. En 2008, un grupo de arqueólogos hizo algunas excavaciones en un campo funerario de la provincia de Guangxi, con la esperanza de encontrar los restos de un emperador chino de la dinastía Ming. Se trataba de un líder del siglo XV cuya tumba había sido sellada hace 400 años y no había sido abierta desde entonces. Con mucho cuidado, los científicos removieron una capa de tierra petrificada y abrieron el sarcófago. Su primera sorpresa, después de retirar el polvo de la tumba, fue ver un extraño objeto en forma de anillo. Pero después de quitar el polvo y la corrosión del objeto, los arqueólogos no podían creer lo que tenían en la mano. Un reloj suizo real y miniatura. Incluso tenía las palabras "hecho en Suiza" en la parte de atrás. Seguramente entiendes que los relojes suizos no existían en el siglo XV y que la tecnología para hacerlos no había aún aparecido. El reloj fue llevado a Pekín, donde un experto confirmó que el reloj era real y databa de la segunda mitad del siglo XX.
Pero ¿cómo diablos el reloj llegó a una tumba que supuestamente había sido sellada 400 años antes? Según algunos, solo existe una teoría plausible. El reloj viajó en el tiempo y terminó en la tumba. Pero entonces debemos admitir que alguien tiene la tecnología para viajar. Tecnologías del futuro, geniales gadgets, increíbles inventos y muchas otras cosas del mundo de la tecnología en el canal TechZone. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar este video.